¿Alguna vez te preguntaste por qué tu camioneta moderna necesita reparaciones importantes después de 150.000 millas mientras algunas camionetas antiguas destartaladas de 1975 todavía transportan madera con 500.000 de millas en el reloj? ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una época en que los motores de los camiones se construían tan resistentes que podían sobrevivir a sus dueños y a los hijos de sus dueños? Hoy vamos a hacer un recuento de 10 camiones clásicos con motores tan a prueba de balas y tan ridículamente sobreconstruidos que se han ganado un estatus legendario entre cualquiera que alguna vez haya girado una llave inglesa. Abróchate el cinturón y pulsa el botón me gusta porque estamos a punto de sumergirnos en el cielo de los bloques de hierro. Número 10, 1946 a 1965. Dodge Power Wagon con el motor 230 Flathead 6. Imagínese esto. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y Dodge decide tomar su camión militar y venderlo a los civiles. Fue una decisión brillante, excepto que no le dieron una nueva capa de pintura y dieron por terminado el asunto. No, conservaron el mismo motor de 6 cilindros plano de 230 pulgadas cúbicas a prueba de bombas que había sobrevivido a todo, desde las playas de las islas del Pacífico hasta los inviernos europeos. Este no era el motor de un camión agrícola común y corriente. Estamos hablando de 102 caballos de fuerza y 190 libras-pie de torque. ¿No parece mucho? Bueno, considere esto. Ese motor fue diseñado para funcionar con literalmente cualquier combustible disponible en una zona de guerra. Gasolina, queroseno, incluso alcohol si eso era todo lo que tenías. Los militares lo llamaron capacidad multicombustible. Los agricultores lo llamaban corre con lo que hay en el granero. El secreto fue su increíblemente baja relación de compresión de 6,71. Una menor compresión significó menos estrés en todo. Menos estrés significa menos roturas. Menos roturas significaron que estos motores seguían funcionando. Se dice que un agricultor de Nebraska utilizó su Power Wagon durante 40 años con una mezcla de gasolina y diésel que vertió accidentalmente en el tanque. Al motor no le importó. Simplemente se encogió de hombros y siguió tirando tocones. Pero aquí está el truco. El bloque del motor estaba tan sobreconstruido que pesaba casi tanto como un V8 moderno. Hierro fundido por todas partes, cojinetes principales macizos y un cigüeñal que podría usarse como ancla de barco. Los ingenieros de Dodge básicamente se preguntaron, ¿qué pasaría si construyéramos un motor que pudiera sobrevivir a una guerra nuclear y luego realmente lo hiciéramos? Estos camiones siguieron siendo utilizados por departamentos de bomberos y empresas de servicios públicos hasta bien entrada la década de 1980. ¿Por qué? Porque los motores simplemente se negaron a apagarse. Se podían ver agujeros de óxido por los que se podía meter el puño, asientos sujetos con cinta adhesiva, pero ese motor de 6 cilindros en línea seguía ronroneando como si hubiera salido ayer de la línea de montaje. Incluso hoy en día, encontrar un Power Wagon con el motor averiado es tan raro como encontrar un unicornio en el patio trasero. Número 9, Nissan R-Body de 1986 a 1997 con Z24 de enero y K24E. A mediados de la década de 1980, mientras los fabricantes estadounidenses luchaban con las regulaciones de emisiones y construían motores que parecían hámsteres asmáticos, Nissan lanzó silenciosamente lo que se convertiría en uno de los camiones pequeños más indestructibles jamás fabricados. El cuerpo duro. Y no se llamó así por su buena apariencia. Ese motor Z24 y de 2,4L, posteriormente reemplazado por el K24E, era esencialmente indestructible. Estamos hablando de camiones que habitualmente recorren 300.000 millas sin ser reconstruidos. En lugares como América Central y Medio Oriente, estos vehículos siguen siendo vehículos de uso diario, transportando de todo, desde sandías hasta bloques de hormigón. La magia estaba en la simplicidad. Árbol de levas único, 2 válvulas por cilindro, cadena de distribución en lugar de correa.
sin sincronización variable de válvula sofisticada, sin turbocompresores, solo simplicidad mecánica pura. En los primeros años producía unos 106 caballos de fuerza, cifra que aumentó hasta unos impresionantes 134 al final. Pero la potencia no era el punto. El punto era que este motor arrancaría todas las mañanas durante los próximos 30 años. Aquí hay algo salvaje. Nissan modificó tanto el extremo inferior que estos motores se volvieron populares en la escena del drifting. Los niños los elevaban a más de 300 caballos de fuerza, los hacían rebotar en el limitador de revoluciones todo el día y los componentes internos de serie simplemente lo soportaban. Pruebe esto con la mayoría de los motores modernos y en una semana estará comprando un nuevo bloque corto. El sistema de inyección de combustible también era muy simple. No se necesitan computadoras complicadas, solo una configuración básica del cuerpo del acelerador que un mecánico de Shade Tree podría diagnosticar con un multímetro. Un propietario en Oregon documentó haber recorrido 547.000 millas en su carrocería rígida del 91, motor original, transmisión original. Su secreto: cambios de aceite cada 3.000 millas. Y eso es todo. El camión parecía como si hubiera pasado por un derbi de demolición, pero aún así arrancaba todas las mañanas y lo llevaba al trabajo. Cuando finalmente lo vendió, el nuevo propietario lo condujo otras 100.000 millas antes de que un árbol le cayera encima. El motor todavía estaba en marcha cuando lo llevaron al depósito de chatarra. No es solo confiabilidad. Ese es un camión que aparentemente hizo un trato con el diablo. Número 8, serie Ford FS de 1948 a 1952 con el Flathead V8. Antes de sumergirnos en este motor legendario, preparemos el escenario. Es el año 1948. Estados Unidos está en auge. Los veteranos están regresando a casa, iniciando negocios y construyendo casas. Necesitan camiones. Camiones reales. Ford cumple con la serie AFAS y su ya famoso V8 de cabeza plana. Ahora bien, este no fue el primer rodeo de Ford con el motor de cabeza plana. Lo habían estado perfeccionando desde 1932. En 1948, ya lo tenían perfectamente calibrado. Este V8 de 239 pulgadas cúbicas generaba alrededor de 100 caballos de fuerza y 180 libras-pie de torque. No son cifras sorprendentes, pero esto es lo que lo hizo especial. Era prácticamente indestructible. El pez de cabeza plana recibió su nombre porque, bueno, la cabeza era plana. Sin válvulas en cabeza. Las válvulas estaban en el bloque al lado de los cilindros. Este diseño implicaba un flujo de aire terrible y un potencial de potencia limitado. Pero también significaba algo más. Sencillez. No había balancines que ajustar, ni sellos de válvulas que perdieran, ni un tren de válvulas complejo que mantener, solo un trozo sólido de hierro que funcionaría para siempre con un mantenimiento básico. A los aficionados a los coches deportivos les encantaban estos motores porque estaban en todas partes y eran baratos. Pero a los agricultores y a los propietarios de pequeñas empresas les encantan porque simplemente no quieren renunciar a ello. El sistema de refrigeración fue deliberadamente sobredimensionado. Ford sabía que estos camiones iban a ser utilizados arduamente, a menudo sobrecargados y probablemente desatendidos. Entonces le dieron un radiador lo suficientemente grande como para enfriar una casa y una bomba de agua que probablemente podría vaciar una piscina. El resultado fue que, incluso cuando todo lo demás se estaba desmoronando, ese pez de cabeza plana mantuvo la calma. Un caso documentado en Texas cuenta el caso de un ranchero que utilizó su F1 del 49 durante 3 años con la cabeza fracturada. 3 años. El motor consumía refrigerante como un marinero borracho bebe una botella, pero nunca dejaba de funcionar. Simplemente llenaba el radiador cada mañana y continuaba con su día. El extremo inferior fue construido como una bóveda de banco. 3 cojinetes principales del tamaño de discos de hockey.
Un cigüeñal que parecía forjado por el propio Thor. Cuando estos motores finalmente se desgastaban, generalmente después de más de 200.000 millas de abuso, se podían perforar, colocar pistones nuevos y obtener otros 200.000 kilómetros. Algunos de estos camiones están en su tercera o cuarta reconstrucción y aún utilizan el bloque original de 1948. Intente encontrar ese tipo de longevidad en cualquier cosa construida hoy. Número 7. Camionetas Chevrolet GMC de 1963 a 1990 con el motor de 6 cilindros en línea de 292 pulgadas cúbicas. Todo el mundo habla del quinto 8 de bloque pequeño de Chevy, pero el verdadero héroe anónimo de la línea de camionetas GM era el motor de 6 cilindros en línea de 292 pulgadas cúbicas. Este motor era como ese amigo confiable que te ayuda a mudarte en todo momento, nunca se queja y, de alguna manera, sobrevive a todos los demás. General Motors construyó esta bestia con un solo propósito, transportar cargas pesadas día tras día sin sudar la gota gorda ni sufrir periodos de descanso. Las estadísticas eran modestas, alrededor de 170 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque. Pero esos números no cuentan toda la historia. Este motor desarrollaba su torque a un nivel bajo, justo donde lo necesitaba para tirar tocones, transportar heno o subir pendientes con una plataforma llena de bloques de concreto. Esto es lo que hizo que el 292 fuera especial. No tenía prácticamente nada en común con los motores de los automóviles de pasajeros. Este era un motor de camión de pies a cabeza. Varillas más pesadas, cojinetes más grandes y un extremo inferior más robusto. Los ingenieros de GM básicamente preguntaron, ¿qué pasaría si construyéramos un motor diésel pero lo hiciéramos funcionar con gasolina? El resultado fue un motor que reía a los 300.000 kilómetros. En serio, hay casos documentados de estos motores recorriendo 500.000 de millas en camiones de reparto, donde permanecían en ralentí durante horas, se paraban y arrancaban cientos de veces al día y, en general, vivían la vida más dura posible para un motor. El 292 tenía otro truco bajo la manga. Una carrera de 4,12 pulgadas. Eso es enorme. La mayoría de los motores modernos son de diámetro más cuadrado que de carrera para lograr potencia a altas RPM. El 292 fue lo opuesto. Esa larga carrera suponía un enorme apalancamiento en el cigüeñal. Es por eso que estos camiones podían sacar tocones de árboles del suelo en primera marcha sin siquiera respirar con dificultad. A los agricultores les encantan. A las empresas constructoras les encantan. Incluso los aficionados a los hot rods empezaron a tomar nota, porque con unas cuantas modificaciones simples se podía generar una potencia considerable manteniendo al mismo tiempo una confiabilidad a prueba de balas. Un leñador del estado de Washington recorrió 789.000 millas con su GMC modelo 78 con el motor 292 original. Afirmó que el secreto era el aceite 10W40 y cambiarlo siempre que estuviera sucio. La carrocería del camión se oxidó 2 veces. Lo hizo remendar, reforzar y siguió adelante. Cuando finalmente retiró el camión en 2005, el motor todavía tenía buena compresión en los 6 cilindros. Eso no es solo confiabilidad, es inmortalidad mecánica. Número 6. Décadas de 1960 a 1980, camiones International Harvester con motores V8 345/392. Cosechadora internacional. Incluso el nombre suena como si significara negocios. Y cuando se trataba de sus motores V8 de 345 y 392 pulgadas cúbicas, el negocio significaba construir algo que durara más que las pirámides. Estos no eran motores de automóviles adaptados para camiones. Oh, no. Se trataba de motores de camión especialmente diseñados para adaptarse a camionetas. El 345 generaba unos 197 caballos de fuerza. El 390 rondaba los 210 caballos de fuerza,
pero International no buscaba récords de caballos de fuerza. Estaban persiguiendo algo más importante: la capacidad de funcionar con el acelerador completamente abierto y a plena carga en un calor de centésimo vigésimo durante horas y horas sin romperse. La salsa secreta estaba en la filosofía del diseño. Mientras otros fabricantes intentaban hacer que los motores de sus camiones fueran más livianos y eficientes, International simplemente siguió agregando metal. El bloque del 345 era tan grueso que se le podían perforar 125.000 pulgadas y aún así tendría mucha carne restante. Las tapas de los cojinetes principales eran enormes. Las bielas parecían tomadas prestadas de una locomotora. Todo fue construido según los estándares de equipos industriales porque, bueno, eso era lo que hacía International Harvester. Construyeron cosechadoras, tractores y equipos de construcción. Un motor de camioneta era un juego de niños. Estos motores tenían peculiaridades. Claro, bebieron gasolina como si fuera gratis. El 392 podía vaciar un tanque de 20 galones en unos 200 m si estaba transportando mucho peso. Pero el problema es que no les importaba el abuso. Las empresas de construcción los hacían funcionar en camiones de volteo, nunca cambiaban el aceite, los hacían rebotar en el gobernador todo el día y simplemente seguían funcionando. Un contratista de Illinois tenía una flota de 5 camiones internacionales con 345 kilometraje combinado, cuando los vendió, 2,3 millones de millas. Motores originales en todos ellos. El verdadero testimonio de estos motores provino de una fuente inesperada, Cuba. Cuando llegó el embargo, los cubanos tuvieron que mantener sus vehículos existentes en funcionamiento indefinidamente. ¿Adivina qué camiones siguen transportando caña de azúcar y materiales de construcción por La Habana hoy en día? Sí, International Harvesters con motores 345 y 392. Algunos de ellos no han visto una tienda de repuestos desde que Kennedy era presidente. Se mantienen unidos con alambre, esperanza y juntas caseras. Pero esos motores siguen funcionando como el día que salieron de Fort Wayne. Esto no es solo confiabilidad, es ingeniería que raya en la brujería. Número 5. Dodge Ram de 1989 a 1998 con motor diésel Cummins 5,9L y 12 válvulas. Esto es, el Santo Grial. El motor que salvó la división de camiones de Dodge y creó un culto que raya en la devoción religiosa. El diésel Cummins de 12 válvulas y 5,9L. Cuando este motor debutó en 1989, cambió todo. De repente, se podía comprar una camioneta de 3/4 de tonelada con un motor diseñado para semirremolques y equipos agrícolas. Los números fueron alucinantes para 1989, 160 caballos de fuerza y 400 libras-pie de torque. En 1998, con el sistema de combustible de bomba, generaba 215 caballos de fuerza y 440 lb-pie. Pero esos son solo números. Lo que hizo que este motor fuera legendario fue su capacidad de funcionar eternamente con un mantenimiento básico. Estamos hablando de motores con 500.000, 700.000, incluso 1.000.000 de millas. Todavía corriendo, todavía tirando. El diseño era brutalmente simple. Inyección directa, bomba de combustible mecánica, sin computadoras, sin sensores, solo pura bondad mecánica del diésel. El bloque era de hierro fundido y pesaba más de 1.000 libras. El cigüeñal era de acero forjado. La culata estaba fijada con 6 tornillos por cilindro. Intente soplar una junta de culata en eso. Estaba tan sobreconstruido que los preparadores descubrieron rápidamente que se podía triplicar la potencia con modificaciones básicas y que el extremo inferior simplemente se encogería de hombros y pediría más. He aquí una historia real. Un conductor apasionado de Texas recorrió 1,3 millones de millas con el motor original de su Ram 2500 modelo 96.
Cambió el aceite cada 15.000 millas, reemplazó la bomba de agua 2 veces y eso fue todo. Cuando finalmente vendió el camión, el nuevo propietario hizo una prueba de compresión. Los 6 cilindros estaban dentro del 5% de las especificaciones de fábrica. La bomba de inyección estaba desgastada. El turbo estaba quemado, pero ese bloque corto estaba listo para otro 1.000.000 de millas. Pero la verdadera magia del Cummins de 12 válvulas era su simplicidad. Sin inyección electrónica no había computadoras que pudieran fallar. Sin bujías incandescentes, el motor arrancaría incluso con temperaturas de menos 30 grados centígrados. Si tuviera combustible y compresión, funcionaría. Periodo. Los agricultores descubrieron que, en caso de urgencia, podían utilizar todo tipo de combustible, desde aceite de motor usado hasta aceite vegetal. Pruebe esto con su moderno motor diésel Common Rail. Estos motores se volvieron tan legendarios que los buenos ejemplares ahora se venden por más de lo que costaban nuevos. Eso no es depreciación, es apreciación, y es bien merecida. Número 4, 1960 a 1987, camiones Dodge /diagonal Plymouth con el Slant 6225. Lo llamaban la torre inclinada del poder, el Slant 6. Y durante casi 30 años, fue la cucaracha del mundo de los motores, imposible de matar y encontrada en todas partes. El motor recibió su nombre debido a su inclinación de 30 grados, diseñada para encajar debajo del capó bajo del Plymouth Valiant de 1960. Pero los ingenieros de Chrysler crearon accidentalmente algo mucho más importante. Un motor que simplemente se negó a morir. La versión de 225 pulgadas cúbicas generaba alrededor de 145 caballos de fuerza en su apogeo. No es impresionante, pero genera un gran torque desde el ralentí. Exactamente donde lo necesitabas para tareas de camión. Lo que hizo legendario al Slant 6 no fue su potencia, sino su absoluta negativa a rendirse. El bloque fue fundido con correas adicionales para mayor resistencia. El cigüeñal de acero forjado era enorme. El diseño del cabezal, si bien no era excelente en cuanto a rendimiento, era perfecto en cuanto a confiabilidad. Una válvula de admisión y una de escape por cilindro. Elevadores sólidos que funcionarían indefinidamente con ajustes ocasionales. Un árbol de levas accionado por engranajes que nunca se desviaría en el tiempo como una cadena. Fue como si los ingenieros de Chrysler se hubieran sentado y preguntado, ¿cómo podemos construir un motor que funcione mal durante más tiempo del que duran la mayoría de los motores? Y luego lo lograron. A las compañías de taxis les encantan. En la ciudad de Nueva York, los taxis cheque con ruedas Slant 6 recorrieron habitualmente 300.000 metros en tráfico con frecuentes arranques y paradas. En Oriente Medio, todavía hoy siguen circulando en taxis, 40 años después de finalizar su producción. Un caso documentado de Arizona cuenta el caso de un contratista de paisajismo que recorrió 847.000 millas con su 73 de 200. Motor original, su rutina de mantenimiento, cambios de aceite cuando se acordaba y un ajuste de válvulas cada 100.000 millas. El camión tenía más óxido que metal, sujeto con alambre y esperanza. Pero ese Slant 6 arrancaba todas las mañanas y arrastraba remolques todo el día. Aquí está lo bonito. Cuando finalmente se desgastaron, reconstruirlos fue muy barato. Las piezas estaban por todas partes. Cualquier mecánico podría trabajar en ellos, y una reconstrucción de un árbol de sombra durante un fin de semana le permitiría obtener otros 200.000 metros. Algunos veteranos afirmaban que estos motores funcionarían sin aceite durante periodos sorprendentemente largos. Un agricultor de Iowa olvidó volver a colocar aceite después de cambiarlo. Conduje 50 millas hasta la ciudad y de regreso. El motor hacía algo de ruido, claro, pero seguía funcionando. Le añadió aceite y lo condujo otros 5 años. Pruebe esto con literalmente cualquier motor moderno. Estarás comprando un auto nuevo antes de salir de tu casa.
Número 3, 1984 a 1995, camioneta Toyota con el 22R/22R. Si el Cummins era el rey diésel de la confiabilidad, el Toyota 22R era su contraparte gasolina. Este motor de 4 cilindros y 2,4L se convirtió en leyenda, impulsando camionetas Toyota y vehículos de 4 cilindros en condiciones que destruirían motores de menor calidad. Los números eran humildes: 105 a 116 caballos de potencia según el año. Pero Toyota no construyó el 22º para tener potencia. Lo construyeron para que durara para siempre. Y hermano, sí que lo lograron. Estos motores recorrieron habitualmente 300.000, 400.000 e incluso 500.000 millas con un mantenimiento básico. En los países del tercer mundo, donde un camión averiado significa un desastre económico, la camioneta Toyota con motor 22RP se convirtió en el vehículo de elección. ¿Por qué? Porque no moriría. El secreto estaba en los detalles. Toyota utilizó una cadena de distribución en lugar de una correa. La parte inferior estaba enormemente sobreconstruida. Los muchachos que generaban más de 300 caballos de fuerza con un motor 22RRS turboalimentado usaban componentes internos de serie. El diseño de la cabeza era simple pero efectivo. La inyección de combustible en el 22º era básica pero a prueba de balas. Todo fue diseñado para ser simple, accesible y reproducible con herramientas básicas. Un caso documentado que se volvió viral. Una camioneta con motor 22º utilizada por los rebeldes en Libia fue alcanzada por intensos disparos de ametralladora. Varias balas atravesaron el bloque del motor. Los rebeldes taparon los agujeros con madera y soldadura JB. El motor funcionó otras 50.000 millas. Pero esto es lo que realmente hizo que el 22º fuera especial. Funcionaría mal durante más tiempo del que la mayoría de los motores funcionarían. Anillos desgastados. Quemaría aceite pero seguiría funcionando. Junta de culata rota. Se sobrecalentaría pero seguiría funcionando. Cadenas de distribución estiradas hasta el límite. Traquetearía como una lata de café llena de tornillos, pero seguiría adelante. Hay historias de estos motores que funcionaban con una compresión tan baja que apenas podían moverse, pero aún así arrancaban cada mañana y te llevaban a donde necesitabas ir. El 22º se volvió tan legendario que cuando Toyota finalmente lo reemplazó, los entusiastas de los camiones salieron a la luz. Los motores 22º usados en buen estado alcanzan precios superiores. Empresas enteras existen solo para reconstruirlas. En lugares como Australia y Sudáfrica, donde la confiabilidad significa supervivencia, los Toyota con motor 22º se transmiten de generación en generación como reliquias familiares. Un ganadero australiano afirmó que su camioneta modelo 89 había quedado bajo el agua 2 veces, había volcado una vez y había sido alcanzada por un rayo. El cuerpo estaba sujeto con alambre de cerca y láminas de metal. El 22º todavía en plena forma con 430.000 kilómetros. Ella es fea como el pecado, dijo. Pero ella empieza cada maldita mañana. Esto no es solo un motor. Ese es un miembro de la familia. Número 2, serie Chevrolet Sica de 1967 a 1972 con el Estobolt 6 de 235/261. Antes de que el quinto 8 de bloque pequeño conquistara el mundo, Chevrolet tenía otro as bajo la manga, el Estobolt 6. En 1967, este diseño ya se había perfeccionado durante casi 40 años. Las versiones de 235 y 261 pulgadas cúbicas que impulsaron los camiones Seca del 67 al 72 fueron la máxima evolución de este diseño a prueba de balas. Generaban entre 140 y 155 caballos de fuerza, pero ¿a quién le importaba? Estos motores fueron construidos para durar hasta que el sol se apagara.
El nombre Stock and Ball proviene de las cabezas de los tornillos de las primeras versiones, que parecían tornillos de estufa. En los años 60, el nombre se mantuvo, aunque los tornillos habían cambiado. Lo que no había cambiado era el compromiso de Chevrolet de construir un motor de 6 cilindros en línea que funcionara para siempre. La belleza estaba en la sencillez. Válvulas en cabeza accionadas por un árbol de levas en el bloque. 7 cojinetes principales en un cigüeñal de acero forjado. Un bloque de hierro fundido lo suficientemente grueso para usarlo como ancla de barco. Estos motores eran tan suaves que Chevrolet se jactaba de mantener una moneda de 5 centavos en el borde con el motor en marcha. Pero la suavidad no era el motivo por el que la gente los compraba. Los compraron porque podían descuidarlos, abusar de ellos, sobrecargarlos y simplemente seguirían girando como si nada hubiera pasado. A los operadores de flotas les encantan. Una empresa de reparto de Chicago documentó que recorrió un promedio de 375.000 millas con sus camiones propulsados por estufa antes de retirarlos. Aquí hay algo que la mayoría de la gente no sabe. El 261 era un motor tan bueno que impulsó los Chevrolet fabricados en Brasil hasta 1979. Así es. Era tan confiable que cuando terminó la producción estadounidense, Brasil dijo, lo tomamos. Lo usaron en todo, desde camiones y SUV hasta aplicaciones marinas. Algunos de aquellos 261 brasileños siguen circulando hoy, 45 años después, en barcos y equipos industriales. Pero el verdadero testimonio del perno de la estufa provino de los agricultores estadounidenses. Estos motores funcionarían con la gasolina más barata que pudiera encontrar. Comenzarían con un clima de menos 20 grados sin calentadores de bloque. Tiraban de camiones de grano sobrecargados a través de campos fangosos durante toda la temporada de cosecha. Un agricultor de Kansas tenía un 68 C20 con un 235 que compró nuevo. Cuando falleció en 2015, el camión había pasado por 3 transmisiones, 2 ejes traseros y 5 cajas. El motor, original, nunca reconstruido, 489.000 mi. Su hijo hizo una prueba de compresión por curiosidad. Los 6 cilindros todavía estaban dentro del 10% de las especificaciones de fábrica. Los asientos de las válvulas estaban desgastados. Quemaba 1 litro de aceite cada 500 metros, pero arrancaba todas las mañanas y nunca dejaba a nadie abandonado. No es solo confiabilidad. Se trata de un milagro mecánico que General Motors, de alguna manera, ha convertido en rutina. Número 1. Ford Serie FS de 1973 a 1979 con el motor 300 de 6 cilindros en línea. Y aquí estamos, el rey, la leyenda, el mejor motor de camión jamás atornillado entre rieles de chasis. El Ford 300 de 6 cilindros en línea de 300 pulgadas cúbicas. Si quiere iniciar una discusión en cualquier reunión de camiones, simplemente diga que otro motor es más confiable que el Ford 300. Luego, retírese y observe los fuegos artificiales. Este motor debutó en 1965, pero alcanzó su forma definitiva en los camiones de la serie FS del 73 al 79. Tenía entre 114 y 120 caballos de potencia. Patético para los estándares actuales. Pero hizo algo mucho más importante. Esfuerzo de torsión. Montañas de ello. Directamente al ralentí para siempre. El Ford 300 era todo lo que un motor de camión debería ser. Tenía 7 cojinetes principales y uno más de los que necesitaba. El bloque estaba tan sobreconstruido que los corredores de hoy lo agrandan hasta dimensiones ridículas y aún así se mantienen unidos. Se utilizó un árbol de levas accionado por engranajes que nunca se saltaba el tiempo. El diseño de la cabeza era agrícola. Respiraba tan bien como alguien con asma severo, pero era irrompible. Todo en este motor gritaba, viviré más que tú, tus hijos y posiblemente tus nietos. UPS utilizó miles de estos motores en sus camiones de reparto.
permanecían inactivos durante horas, arrancaban y paraban cientos de veces al día, recibían mantenimiento quizás 2 veces al año y aún así funcionaban durante más de 400.000 millas. Los agricultores descubrieron que podían funcionar con propano, gas natural e incluso alcohol con modificaciones menores. Los militares los usaban porque empezaban a funcionar después de estar parados durante años. Las empresas de construcción los utilizaban porque funcionaban a la velocidad reglamentaria todo el día sin quejarse. Los aficionados a los coches modificados finalmente los descubrieron y se dieron cuenta de que con modificaciones básicas se podía generar una potencia decente manteniendo al mismo tiempo esa confiabilidad legendaria. Pero aquí está la historia definitiva del Ford E300. Una empresa de servicios de árboles en Oregón tenía una F-250 de 1976 con un 300. La usaban para alimentar una trituradora de madera a través de la toma de fuerza. Ese motor funcionó a toda velocidad bajo carga máxima, 8 horas al día, 5 días a la semana durante 23 años. Cuando finalmente retiraron el camión en 1999, tenía más de 15.000 horas en el motor, lo que equivale a unas 750.000 millas. Lo donaron a un programa automotriz de una escuela secundaria. Los estudiantes desmontaron el motor con fines educativos. Los cojinetes aún tenían tramas cruzadas visibles. Las paredes del cilindro todavía estaban dentro de las especificaciones. Podría haber sido reensamblado y funcionado otros 23 años. Y ahí lo tienes. Son 10 camiones antiguos con motores que se niegan a morir por mucho que intentes matarlos. ¿Cuál de estas leyendas de bloques de hierro sigue funcionando en tu vecindario? Deja un comentario a continuación y cuéntanos tu propia historia de 1.000.000 de millones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque la próxima semana contaremos los 10 peores motores jamás puestos en un camión. Y créeme, no querrás perderte ese desfile de desastres. Hasta entonces, mantenga los cambios de aceite con regularidad y los motores funcionando para siempre.